Todo comenzó una noche. Estaba solo en casa. Fue entonces cuando las mariposas aparecieron por primera vez. Eran negras, realmente muy oscuras. Fue en ese momento cuando se posaron en las ventanas, en los marcos de las puertas. En principio las ignoré, pensando que era una simple anomalía natural. Conforme pasaban los días, el número de mariposas negras aumentaba. Parecía como si estuvieran esperando algo o alguien. Las noches comenzaron a volverse pesadas. Me despertaba de sobresalto, pensando en qué podría hacer al respecto para eliminar aquellas mariposas, que sin duda alguna ya se habían convertido en una plaga. Era en ese momento cuando empezó a entrar la desesperación en mi vida. No podía evitar sentir que había algo más en juego. Las mariposas negras se estaban volviendo en algo muy siniestro. Una noche, mientras observaba la figura de una mariposa negra que se movía lentamente frente a mi ventana, sentía una especie de frío que definitivamente no provenía del exterior, sino que parecía de algún lugar dentro de la casa. La mariposa negra se quedó inmóvil. En aquel pueblo había una leyenda que se murmuraba. Se trataba sobre un antiguo demonio conocido como el demonio de las mariposas negras, una entidad que se manifestaba a través de estos insectos. El relato era vago y lleno de supersticiones. La idea de que algo tan oscuro podría estar relacionado con las mariposas negras era más de lo que mi mente podía soportar. Con cada noche que pasaba, el peso de la presencia del demonio se hacía más aterrador. Los sueños se llenaban de visiones y la realidad parecía desmoronarse a mi alrededor. El demonio de las mariposas negras estaba cada vez más cerca. La casa estaba llena de almas. Sentía que el demonio estaba en todas partes, que su influencia me envolvía, y las mariposas negras se habían convertido en el símbolo de un mal. No había duda, el demonio de las mariposas negras estaba aquí. Busqué cualquier cosa que pudiera ofrecerme una respuesta o una solución. Me había quedado callado por tantas semanas, por el miedo del qué dirán o que las personas pensaran que estaba loco. Sabía que eso ya no importaba. Necesitaba hacer algo al respecto. Aquel miedo me llevó a buscar ayuda en un lugar que siempre había considerado como un último recurso. Un brujo que vivía en las afueras del pueblo, conocido por su conocimiento en lo oculto y lo sobrenatural. Sabía que no podía enfrentar esta oscuridad solo. La cabaña estaba oculta entre los árboles, una estructura antigua que parecía tener décadas ahí. El brujo me llevó a un rincón oscuro de su cabaña. El lugar, sin duda alguna, estaba lleno de una energía muy pesada, cargada con un aroma a hierbas y cenizas. Sin decir una palabra, el brujo comenzó a examinar los restos de una mariposa negra que había recogido, utilizando herramientas. No entendía la situación, pero en ese momento trataba de mantener la cordura para que aquel hombre no pensara que estaba loco o alucinando. En ese momento, el brujo levantó la vista y su mirada se encontró con la mía. Con voz grave, comenzó a hablar sobre la situación que enfrentaba. El demonio de las mariposas negras no era una leyenda cualquiera. Era una entidad temida en las tradiciones por su capacidad para manifestarse como un presagio de muerte. El brujo explicó que las mariposas negras eran el medio a través del cual el demonio elegía a sus víctimas. Todo parecía indicar que el elegido estaba destinado a enfrentarse a un destino lleno de accidentes, muertes, entre otras cosas. Según él, el demonio se alimentaba del terror y de las almas, y aquellos que eran marcados por las mariposas negras se encontraban condenados a la muerte. La elección no era justa. El demonio buscaba a aquellos que por alguna razón desconocida debían cumplir con un destino oscuro. Mi mente se llenó de terror mientras escuchaba las palabras del brujo. La idea de que había sido elegido para morir pronto era un golpe devastador. No había una manera de escapar del destino que se me había impuesto. El brujo me ofreció un consejo, aunque no dejaba lugar a falsas esperanzas. Debía prepararme para enfrentar la entidad, y las mariposas negras seguirían como una señal del final. No había una solución fácil, solo la necesidad de enfrentar el mal con valentía y prepararse para lo que vendría. Sin duda alguna, salí resignado de la cabaña del brujo.
Las mariposas negras se habían convertido en una parte terrorífica de mi vida. Realmente no sabía qué hacer. Y mientras regresaba a mi hogar, las mariposas negras continuaban alrededor de mí. No podía escapar del mal que se había posado sobre mí. De un momento a otro me di cuenta que mi vida se había convertido en una serie de noches llenas de desesperación. Comencé mi búsqueda en la biblioteca local, un lugar que parecía pequeño y sin importancia, en comparación con la magnitud del problema que enfrentaba. Comencé a buscar libros antiguos y textos polvorientos. La biblioteca estaba llena de leyendas y pasé horas en los estantes buscando cualquier referencia que pudiera arrojar luz sobre el demonio de las mariposas negras. Los libros estaban repletos de relatos sobre entidades malignas y muerte, pero lo que encontré acerca del demonio era escaso. La información que conseguí estaba fragmentada y en gran parte simbólica. Las mariposas negras se mencionaban como malas señales en varias culturas, a menudo asociadas con la muerte y la mala suerte, pero nunca con la claridad y el detalle que yo necesitaba. La mayoría de los libros hablaba sobre la existencia de las mariposas negras como un mal augurio, pero el contexto era muy simple, sin proporcionar respuestas sobre la entidad detrás de ellas. Decidí expandir mi búsqueda y consulté en bibliotecas universitarias más grandes. Allí encontré textos más especializados. Las mariposas negras seguían siendo un problema del cual no me podía zafar. Los textos eran más detallados en la descripción de los demonios y sus manifestaciones, pero nunca había una mención específica del demonio de las mariposas negras como tal. Era como si esta entidad estuviera escondida en un rincón oscuro. Conforme avanzaba mi investigación, también recurría a Internet. Fue así como pasé horas navegando por blogs sobre fenómenos paranormales y sitios web dedicados a leyendas urbanas. La información allí era variada y en muchos casos contradictoria. Encontré cosas preocupantes, relatos de mariposas negras como portadoras de mala suerte, historias de encuentros y referencias a entidades malignas que se manifestaban a través de estos insectos. Algunos relatos mencionaban que las mariposas negras eran un signo de que alguien estaba bajo la influencia de una fuerza, pero la mayoría de las fuentes hablaban de la existencia de estas criaturas en términos generales y sin detalles sobre su origen. La falta de información específica sobre el demonio de las mariposas negras me hizo sentir aún más perdido. Frustrado y exhausto, decidí contactar a más expertos. A pesar de que el tiempo y el esfuerzo invertidos no parecían dar fruto, sentía la necesidad de exponer el misterio a profesionales que podrían ofrecer una perspectiva más profunda. Las respuestas que obtuve fueron negativas. Algunos expertos sugirieron que las mariposas negras podrían ser un símbolo de entidades malignas más generales, mientras que otros advirtieron sobre la posibilidad de que estaba lidiando con algo que se había manifestado específicamente en mi vida. Al regresar a mi hogar, el ambiente parecía más tenso, lleno de aquellos cientos de insectos. Las mariposas negras se habían convertido en una plaga, parecían estar en todas partes, no podía entender lo que sucedía. Imaginaba muchas cosas y escenarios en donde podía perder la vida, pero no sabía con exactitud qué hacer al respecto. Las mariposas negras continuaban alrededor de mi vida, y el demonio de las mariposas negras seguía siendo algo perturbador. A mi vida, poco a poco, llegó la desesperación de no encontrar respuestas. Me mantenía atrapado en un ciclo interminable de terror. En uno de mis días de desesperación, me encontraba en una biblioteca de investigación, revisando una colección de textos. De una u otra forma, siempre trataba de refugiarme en todos lados que no fuera mi apartamento. Mientras revisaba un libro, una mujer se acercó a mí. Era de mediana edad, con una mirada intensa que parecía haber visto mucho más de lo que cualquier persona debería. Todo parecía tranquilo, pero había algo en ella que captó mi atención. Sin decir una palabra, comenzó a hojear un libro en una mesa cercana, pero sus ojos no se apartaban de mí. Sentía su mirada fija en mi rostro. Después de un tiempo que pareció una eternidad, la mujer se acercó, me preguntó sobre mi investigación. La forma en que me miraba, con una mezcla de preocupación,
me hizo sentir una necesidad de compartir lo que había encontrado. Le conté mi historia, las mariposas negras, el brujo, las noches de terror. Cada palabra que salía de mi boca parecía intensificar la expresión en su rostro. La mujer escuchaba con atención, como si cada detalle que compartía fuera algo personal. Cuando terminé de relatar mi experiencia, se tomó un momento para hablar. Confesó que había pasado por algo similar en su juventud y que el demonio de las mariposas negras no era un simple mito. Era una entidad maldita que no se despegaba fácilmente de sus víctimas, y su historia personal estaba profundamente entrelazada con este ser maligno. Durante años había vivido con el miedo constante de que el demonio volviera a manifestarse, y en el fondo sabía que las mariposas negras en su vida nunca se habían desvanecido por completo. A medida que hablaba, compartió detalles perturbadores sobre su propia experiencia. Describió cómo las mariposas negras habían aparecido en momentos cruciales de su vida, marcando eventos trágicos y experiencias terroríficas. El demonio parecía tener una forma de atacar lo que más valoraba, utilizando las mariposas como un medio para propagar su influencia y su terror. La mujer me reveló que había intentado de todo para liberarse del demonio: rituales, exorcismos y varios expertos. Ninguna de las soluciones había ofrecido un alivio duradero. A veces el demonio parecía tomar un respiro, pero siempre volvía, a menudo en formas más intensas y aterradoras, llenando de desgracia su vida. Me advirtió que el demonio no perdonaba lo que provocaba, que a menudo afecta a sus víctimas de formas más profundas y destructivas de lo que uno podría imaginar. Mientras escuchaba su relato, la gravedad de la situación me preocupó aún más. Me pregunté si había alguna manera de evitar el destino que parecía inevitable, o si estaba condenado a enfrentar el mismo ciclo de terror que ella había sufrido. La mujer, agotada por sus propias experiencias, ofreció un consejo final. Debía prepararme para la confrontación final con el demonio y buscar ayuda en personas que entendieran el mal que enfrentaba. Con la conversación terminada, nos despedimos y me quedé solo en la biblioteca, tratando de digerir toda la información obtenida. Las mariposas negras seguían zumbando a mi alrededor. La existencia de la mujer y su testimonio solo aumentó el sentimiento de miedo, en donde sabía que estaba en un sueño que no tenía fin. La búsqueda de respuestas continuaba, pero ahora había una nueva capa de desesperación, sabiendo que el demonio no era solo una leyenda, sino una realidad oscura que se aferraba a mi vida con una tenacidad aterradora. La revelación de que mi vida estaba marcada por el demonio de las mariposas negras. Cada día parecía una prueba de resistencia mientras las sombras del demonio se hacían presentes sobre mí y mis seres queridos. El primero de los golpes llegó de manera brutal e inesperada. Mi hermano sufrió un accidente automovilístico que lo dejó gravemente herido. El caos que siguió al accidente fue abrumador. Apenas tuvimos tiempo de recuperarnos del trauma de ese incidente cuando la segunda tragedia golpeó con una fuerza aún más despiadada. Mi padre sufrió una caída desde un árbol mientras trabajaba en el jardín. El accidente fue repentino. La sombra del demonio parecía extenderse aún más, envolviendo a mi familia en una serie interminable de desgracias. Lo curioso de aquellas situaciones era que antes de que mis familiares fueran testigos de todos los accidentes, habían visto a una mariposa negra. Lo que ellos no sabían era toda la tortura que estaba viviendo previo a lo sucedido. Me daba la impresión de que la tragedia me estaba persiguiendo y cada vez estaba más cerca. Sabía que algo malo estaba pasando cuando analicé las desgracias que cada vez se acumulaban. El demonio de las mariposas negras se había convertido en una fuerza implacable en mi vida, y la realidad de que estaba destinado a una existencia llena de sufrimiento se hacía cada vez más evidente. La sombra del demonio se proyectaba sobre cada aspecto de mi existencia. No había escape del mal que me había marcado, y cada intento de encontrar paz o normalidad se veía frustrado por la tragedia. Para muchos, la mariposa negra es la mariposa maldita. Durante largo tiempo se la consideró un símbolo de mal augurio, la representante de lo negativo que está por acontecer y el anuncio de una muerte cercana y próxima. Sabía que el final estaba cerca,
y el terror que me acompañaba se había convertido en una parte integral de mi existencia. La certeza de que el demonio estaba detrás de cada mal que me afectaba me dejó con un sentimiento de desesperanza abrumadora. La vida, que una vez fue prometedora y llena de esperanza, se había convertido en una serie de eventos trágicos que reflejaban la influencia oscura del demonio de las mariposas negras. Cada día que pasaba sentía una gran desesperación por encontrar sentido en medio del caos. La sombra del demonio se encontraba sobre mí, y la vida se convertía en una serie de eventos trágicos que parecían predestinar mi destino hacia un final. La desesperación que sentía era tan profunda que no podía ignorarla. Sabía que el tiempo se acababa y que el peso del demonio de las mariposas negras estaba empujándome hacia un final inevitable. Mi vida se había convertido en una serie de tragedias. Cuando menos me di cuenta, sabía que ya no tenía otro remedio o camino. Así que decidí regresar al brujo que había consultado anteriormente. Su conocimiento sobre lo sobrenatural y el demonio de las mariposas negras era mi última esperanza de encontrar alguna forma de solución. El viaje hacia su cabaña en las afueras del pueblo fue pesado. Cuando finalmente llegué, el brujo me recibió con preocupación. No perdí tiempo y le conté la historia de la mujer de la biblioteca, el relato de su vida atormentada por el mismo demonio que me perseguía, y cómo su conocimiento me había llevado a buscar ayuda nuevamente. Mi relato estaba lleno de desesperación y de encontrar una solución. El brujo escuchó en silencio. Cuando terminé, su expresión se volvió más grave. Me explicó que el demonio de las mariposas negras no era simplemente una entidad de maldad. Sin duda alguna, la historia de la mujer de la biblioteca no era una coincidencia. En su desesperación, ella había sido vista por el demonio como una posible nueva víctima. Había sido inicialmente impuesta sobre mí. El demonio, con su naturaleza despiadada, había decidido deshacerse de la carga de la maldición al transferirla a otro. El brujo reveló que la transferencia de la maldición a la mujer había sido una opción que el demonio había considerado para aliviarse de su carga. Mi búsqueda de ayuda sobre la historia de la mujer había sido un factor en esta decisión. El egoísmo del demonio, al no querer asumir el peso de la maldición, había actuado con crueldad al devolver el tormento a la mujer que había sido parte de mi vida, sin saber que su destino estaba vinculado al mío. Semanas después, la mujer de la biblioteca falleció. La noticia de su muerte llegó como una confirmación de lo que el brujo había dicho. El peso de la maldición se había transferido y lo que una vez había afectado mi vida había encontrado un nuevo recipiente. La mujer, cuya vida había sido un reflejo del mismo terror y desesperación que el mío, había sido la última víctima del demonio de las mariposas negras. La maldición no solo había sido una amenaza para mi existencia, sino que su influencia se había extendido a otros, el ciclo de sufrimiento que el demonio parecía disfrutar, la certeza de que el mal estaba en constante movimiento, mientras el demonio continuaba su ciclo de terror y el destino se manifestaba de formas crueles. Me encontraba atrapado en un sufrimiento lleno de mariposas negras y esperando mi final. Así fue como acepté el peso de aquellas mariposas negras, que muchos las consideran como simples insectos, pero en realidad yo estaba consciente de aquella maldición. Relato escrito y adaptado por Andrea Lezama.